Sí, doctora, buenas noches, dice. Sí, doctora, se puede ver. Buenas noches. Bueno, chicos, el tema del día de hoy es patología congénita y benigna del cuello. Eh, es un tema sencillo y prácticamente se va a unificar en tres patologías, como se les voy a indicar más adelante. ¿Ya? Eh, ya hemos hablado también de patología de las glándulas salivales, ¿no? Que también es parte, bueno, del diagnóstico también de patologías, ¿no? Del cuello, ¿no? Es importante en general saber sobre el manejo de las masas que se presentan en el cuello, ¿no? Es diferente referirse a pacientes pediátricos que a pacientes adultos, ¿no? A veces el abordaje va a ser parecido, pero a la vez un poco diferente, ya que nosotros si estas patologías se presentan más en niños o antes de los 20, 30 años, de repente nos vamos a enfocar hacia una patología congénita o alguna malformación, pero si ya vemos en adultos mayores, ahí de repente nosotros vamos a estar dirigidos a un abordaje sobre todo, ¿no? En descartar de repente alguna malignidad, ¿no? De primera instancia. Por eso es muy importante también los datos clínicos que nos va a dar el paciente, ¿no? El examen físico, la anamnesis y todo lo que se pueda sacar del paciente. Esto con ayuda de exámenes auxiliares y de repente por allí eh, alguna citología, algún examen no dirigido con una biopsia con aguja fina, ¿no? Con BAC, ¿no? ¿Qué les voy a indicar? ¿Qué les voy a ir indicando? Entonces, dentro de la patología de cuello tenemos tumores, ¿no? Que se pueden dar laterales al cuello y también otros mediales, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a los tumores laterales del cuello, es importante siempre, ¿no? Revisar bien al paciente, ¿no? Tocar la lesión, ¿no? Ver, ¿no? Preguntar desde cuándo lo tiene, si es agudo, crónico, si tiene dolor, no tiene dolor, ¿no? Entonces, más que todo acá en las patologías laterales tenemos que enfocar uno, lo malformativo, ¿no? Que puede ser algo congénito, ¿no? También vamos a patologías laterales del cuello tipo inflamatorio, ¿no? O hay alguna adenopatía, por ejemplo, ¿no? O ya nos enfocamos de repente en algo neoplásico. En lo neoplásico puede ser algo benigno o puede ser algo maligno. Si vamos a lo maligno, puede ser primario de allí, ¿no? De repente algún cáncer propio, de repente, ¿no? De algún ganglio de esa zona, ¿no? Por ejemplo, o puede ser también de origen metastásico. Entonces, es importante ver las características de cada paciente, la edad del paciente, las características de la lesión, examinar al paciente, los estudios imagenológicos, algunas veces se presenta formación de los arcos branquiales, entonces, sobre todo cuando es el segundo o tercer arco branquial, es importante estudiar a veces endoscópicos, importante la citología, ¿no? Siempre estudiar esa lesión, ¿no? Con aspiración con aguja fina. Y en algunos casos, a veces vamos a tomar. Bueno, sí, siguiendo. Entonces, como le dije, dentro de las características del paciente, importante ver si es un niño pediátrico, un niño adulto. En general, las malformaciones son iguales en ambos sexos, tanto femenino como masculino. Antecedentes importantes. De repente el paciente ha tenido antecedentes, digamos, de TB, o a veces puede haber adenopatías, ¿no? Por vías también por tuberculosis, o de repente alguna enfermedad linfoproliferativa, VIH, ¿ya? Ver en el paciente si tienen algunos otros síntomas regionales, ¿no? En cuello, si se presenta alguna tumoración, a veces se ve asociada a disfagia, disfonía, ¿no? Cambios en la voz, ¿no? Tos, disnea, y de repente si el paciente presenta eso y es un paciente adulto mayor, ya nos estamos de repente direccionando hacia una patología maligna. Luego, síntomas generales también del paciente, ¿no? A veces tienen fiebre, pérdida de peso, sudoración, y indagar también sobre hábitos de alcohol y sobre todo de tabaco. Las características de la lesión en general, ¿no? De los tumores laterales del cuello, entonces mirar la localización. Si por ahí está delante del músculo
esternocleidomastoideo, de repente vamos a sospechar, ¿no?, de un quiste branquial, ¿no? Si está en la línea media, más adelante vamos a ver de repente un quiste del tirogloso que les voy a indicar. Ver la consistencia, si es sólido, de repente quístico, ¿no? La movilidad, ¿no? Si por ahí es móvil, de repente pienso en algo más benigno, pero si por ahí está fijo a planos adyacentes, de repente más hacia una patología maligna. Igual el dolor, ¿no? A veces, a veces, incluso el dolor, a veces cuando es un proceso inflamatorio, aparece antes que aparezca el tumor, ¿no? Me empezó a doler y después apareció el tumor, ¿no? Por ejemplo, una parotiditis, ¿no? Entonces, o a veces es simultáneo. Entonces, ahí nos enfocamos más hacia un proceso inflamatorio. En la patología neoplásica, muchas veces el dolor es mínimo o el dolor es tardío, ¿no? Y en tumores congénitos no presentan dolor, ¿no? Igual en el tiempo de evolución. Si es de días, inflamatorio. Meses, ya podemos estar sospechando de una neoplasia. Si por ahí lo tiene años, sin ningún dolor, ninguna otra modificación, entonces de repente hace una tumoración congénita. Entonces, dentro de los estudios, en general, para patología del cuello nos va a ayudar mucho lo que es la tomografía, pero entender que si nosotros miramos alguna tumoración, alguna masa en el cuello, vamos a empezar siempre por una ecografía, ¿no? Que es un estudio inicial, rápido, de fácil acceso, ¿no? Para el paciente. Incluso a veces la ecografía también nos va a ayudar para la toma del PAF, ¿no? Luego podemos tomar también una resonancia magnética para ver, no sé si una neoplasia tiene algún otro grado de compromiso, ¿no? Y también podemos utilizar el PET scan. Estudios endoscópicos, ¿no? Como dije, a veces hay pacientes de que tienen algún compromiso más, disfonía, tos importante, ¿no? Estos exámenes, a veces hay pacientes con fístulas branquiales, ¿no? Importante estos estudios endoscópicos, como vemos allí. Y la patología bastante importante, ¿ya? Bastante importante, es un método, como dije, rápido, guiado por ecografía, y nos va a dar un alto crédito diagnóstico, ¿no? Si por ahí de repente sospechamos que es un hemangioma, ¿no? Entonces, de repente ahí no vamos a tomar este PAP. Entonces, en general, hay una regla de Skandalakis para ver en general las tumoraciones que se presentan en el cuello, donde indica que el 80% más que todo son neoplásicos y el 20% inflamatorias o congénitas. Dentro de las neoplásicas, el 80% son malignas, más un 20% son benignas, y dentro de las neoplásicas más frecuente, obviamente, son las metástasis, y mayormente es que se ubican por encima de la clavícula. Entonces, en la patología no ganglionar, ¿no? Congénita, tenemos acá en la parte congénita los quistes branquiales. Y dentro de las neoplásicas, no olvidemos que aparte de los tumores que podemos tener, leiomioma, radiomioma, ¿no? También podemos tener lipomas, hemangiomas, linfangiomas en esta zona, ¿ya? Entonces, en la patología propiamente ganglionar, en general es lo más frecuente, ¿no? La patología ganglionar. Cuando vemos que tiene una tumoración, lo más frecuente a veces se trata de una adenopatía, ¿no? Esta puede ser inflamatoria infecciosa, puede ser por TBC, ¿no? A veces este se inflama tanto, ¿no? Y puede presentar pus, hay a veces una adenoflemona en esa zona. Y en la patología maligna, como primaria tenemos el linfoma y como secundaria, nuevamente les recalco lo que es la metástasis, ¿no? Y otras patologías como ¿no? Tenemos también los schwannomas, linfangiomas, neurofibromas. Bueno, seguimos con las enopatías inflamatorias. A veces es frecuente ver en pacientes con TB, VIH, es muy común a veces también citomegalovirus. Importante hacer la PAF, ¿no? El adenoflemón, acá tenemos en un niño, a veces estos adenoflemones, ¿no? Se deben a una infección bacteriana aguda y es peligroso en el sentido de que puede haber algún compromiso respiratorio, entonces es importante
muchas veces drenar y algunas veces tenemos que hacer traqueostomía en estos pacientes, ¿no? La angina de Lumet, que también es una patología importante y muchas veces mortal, ¿ya? Como indica ahí, es un flemón del piso de la boca, ¿no? Es un proceso infeccioso bacteriano que es muy grave, ¿no? Mortal, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces va a obstruir la vía aérea superior, va a ocasionar un edema de glotis y esto también se puede asociar a una mediastinitis. Importante, rápidamente las medidas generales en el paciente, si está chocada, pero a veces pasa trauma shock, ¿no? El tratamiento antibiótico y es quirúrgico, ¿no? El paciente tiene que entrar a sala. Luego, bueno, las malformaciones congénitas del cuello, ya les estaba recalcando, en las laterales tenemos frecuentemente lo que son los quistes branquiales, ¿ya? Y en la línea media, ¿ya? Tenemos los que son asociados a la glándula tiroides, que son, ¿cuál es? El quiste tirogloso. Esas dos cosas importantes que lo estudien, ¿ya? El quiste tirogloso, que es una masa cervical de la línea media, y el quiste branquial, también frecuente, lateral. Esto es igual, ¿no? Mediales, que tenemos el quiste del conducto tirogloso, como vemos en la primera imagen. A veces también se asocia a fístulas del conducto tirogloso. Y en lateral tenemos el quiste branquial, que a veces también se ve asociado a lo que son fístulas branquiales, de acuerdo a la formación de los arcos branquiales. Entonces, el quiste tirogloso es también bastante frecuente, se diagnostica antes de los 30 años, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe el quiste tirogloso? A la persistencia, ¿no? Y hay una dilatación subsecuente, ¿no? De un tramo del conducto tirogloso, donde se va a formar este quiste, ¿no? Esta masa se localiza en la línea media, se asocia al hueso hioides, muchas veces es indolora, ¿no? Nosotros vamos a observar en el paciente que a veces al tragar o al sacar la lengua va a haber un movimiento, ¿no? Del quiste, ¿no? Va a ascender, ¿no? Es importante mucho la ecografía y sobre todo la TAC, ¿ya? La tomografía. Y igual manera, siempre tomar la biopsia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? La resección quirúrgica, ¿no? Se saca muchas veces hasta el hueso hioides para evitar la recidiva. Quistes tiroglosos, como vemos en la primera imagen, a veces se infectan, ¿no? Se infectan. A veces los patógenos más frecuentes, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Entonces, lo que se hace primero es dar tratamiento antibiótico y posteriormente hacer la resección quirúrgica. No se les va a ocurrir ahí hacer un drenaje de la zona, ya que esto puede contribuir a recidivas de este quiste. Y eso condiciona a veces a una resección no total del mismo. Tenemos la fístula del conducto tirogloso, ¿no? Prácticamente es lo mismo, ¿ya? El diagnóstico más que todo es clínico, ¿ya? Y ecográfico, ¿ya? El tratamiento, si está infectado, damos antibióticos por unas 4 o 6 semanas para después hacer la cirugía, ¿no? Y acá se hace la técnica de Chitrox, ¿ya? Donde incluso se saca el hueso hioides. Tener cuidado que a veces, algunas veces se asocia también, como le dije, a la glándula tiroides y a veces solamente hay eh, 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 la glándula tiroides, la porción que hay dentro de este conducto, este quiste, es lo único viable, ¿no? En el paciente, a veces no tiene, ¿no? Más, pero es discutido, ¿no? Si se retira o no se retira. Algunos dicen que sí, y al final el paciente va a recibir un tratamiento, ¿no? Con hormona o para el hipotiroidismo, ¿no? Luego el quiste branquial,
que prácticamente son los restos del seno cervical, que persiste como consecuencia de la incompleta obliteración del quiste cervical transitorio. Como ven en la imagen, se encuentra por debajo del ángulo mandibular, ¿no? Este más bien no se va a movilizar a la deglución y está por dentro del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Igual manera la ecografía, la TAC y el estudio, ¿no? Con PAF. Las fístulas branquiales, más que todo por la persistencia del seno cervical o del segundo surco branquial, ¿no? Acá van a presentar pequeños estrechos de los conductos cuyos orificios de salida se abren a la pared lateral de la faringe. Esto va a ser a nivel de la amígdala palatina, ¿no? O en el tercio inferior del cuello por delante del músculo esternocleidomastoideo. Otra de las patologías que vemos en recién nacidos son los higromas quísticos, ¿no? O también llamados linfangiomas o quistes serosos congénitos. Estos se van a deber por la persistencia de elementos del sistema linfático. ¿Ya? Normalmente los higromas quísticos obviamente se diagnostican la mayor parte del nacimiento o antes de los 2 años. ¿Ya? Estos van a ser tumores blandos, indoloros, ¿no? Y se ubican mayormente por encima o en la fosa supraclavicular, ¿no? Y mayormente indican también en el lado izquierdo. Entre otros tumores tenemos también tumores o malformaciones vasculares, los hemangiomas que también a veces se presentan, ¿no? Que es una rápida proliferación endotelial. Normalmente si se trata de un hemangioma, este va a ir evolucionando, ¿no? En el primer año de vida del paciente. Si estos se localizan en la región subglótida, se va a ver en los pacientes, sobre todo pediátricos, a veces un estridor inspiratorio, ¿no? Y es importante hacer en ellos una nasofibroscopía. A diferencia de las malformaciones vasculares, que ya va a ser un error en la morfogénesis en sí de los vasos, ¿no? De las venas, de los linfáticos o de los capilares, ¿no? Están presentes al nacimiento, pero estos no van a involucionar. Dentro de otras tumoraciones que vemos a nivel del cuello, tenemos lo que es la tortícolis muscular congénita, también llamada pseudotumor de la infancia o fibromastosis coli, ¿no? Este va a ser más que todo por un traumatismo que se va a presentar durante el parto, ¿no? Por que se traumatiza el músculo esternocleidomastoideo y muchas veces va a ocasionar fibrosis. En la mayoría de los pacientes, bueno, en estos pacientes se palpa es una masa, no es dolorosa, pero va creciendo, ¿no? Y se ve en el primer mes, ¿no? Que va creciendo. Entonces, la cabeza del neonato se gira hacia el lado de la lesión por un acortamiento del músculo y la mejilla se va hacia el lado sano. Se indica que en la mayor parte de estos pacientes el tratamiento es conservador, ¿no? No se necesita más nada, pero en un 30 o 20% sí los pacientes van a necesitar muchas veces rehabilitación y cirugía. Bueno, chicos, creo que eso sería todo, ¿no? Como dije, es importante ver y estudiar cualquier masa en el cuello, ¿no? Si obviamente hay una masa en el cuello que persiste por más de 2 semanas, hay que estudiarlo, ¿no? Clínicamente, radiológicamente y por citología, ¿no? Uno de los mejores estudios en general, obviamente, si bien es cierto, la ecografía es un estudio inicial, pero el estudio ideal sería una tomografía, ¿no? Muchas veces con uso de contrastes intravenosos. El PAF es muy importante, ¿no? Es algo muy importante para el diagnóstico. Entonces, si no hay alguna pregunta, entonces doy por finalizada la exposición. No se olviden de estudiar sobre todo los quistes, fístulas branquiales,
el quiste del tirogloso, la localización de ambos, en general el estudio de las masas del cuello, ¿no? Como dije que es básicamente clínico, radiológico y citológico. Y de ahí vamos a la cirugía. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.